numerosas, alternativas, empresarias, pequeñas, ensambladas, glamorosas, conservadoras, pero todas forman el hogar que tenemos con valores, tradiciones y costumbres. Platicando en familia. Platicando en familia. Una hora para aprender y crecer juntos. Iniciamos. La verdad está vinculada con los principios éticos que rigen la vida del hombre en la sociedad, por cuanto refleja el color del cristal en que se miren sus actos personales, profesionales, económicos y políticos, los mismos que no se pueden estar separados con la fe en Dios y el amor al prójimo y la búsqueda de su beneficio. Por eso hoy en tu programa Platicando en Familia hablaremos de la verdad es un gran valor. Iniciamos. Muy buenas tardes, gracias a Dios es viernes rico, viernes de espiritualidad, aquí en Platicando en Familia. Ay, qué maravilla, ya llegó el fin de semana y tú estás aquí con nosotros. Yo soy Pati López y me da un gusto enorme tenerte ya en casa. Tú sabes que esta hora del día es mi hora especial porque estoy muy acompañada por ti que nos estás escuchando en el 1040 de AM. Aquí desde la zona metropolitana de Guadalajara transmitimos para ti desde Radio Mujer. Si nos escuchas en Austin, Texas, un abrazo a mis paisanos por allá. Sí, por el 95.1 de FM o por donde quiera que te encuentres, que estás en la página en internet. Qué maravilla la tecnología que nos hace estar más cerca a través de la página www.radiomujer.com.mx. Nos están escuchando también por YouTube en nuestro canal de Radio Mujer de GDL, pues también en vivo estamos transmitiendo. Como sabes, también los programas ahí están para que tú los puedas repetir, para que los puedas postear y todo lo que tú quieras compartir, pues lo puedes hacer a través del WhatsApp 3310 190712, a través también de Twitter en Familia 1040. Si nos escuchas en la repetición y ya es este viernes, ya a las 11 de la noche, ya está a punto de terminar tu día, pues también comenta con nosotros, platica en familia. Así en el Twitter en Familia 1040 lo puedes hacer. Y el día de hoy tenemos un programazo como todos los días, pero me encantan los viernes, todos los viernes y más cuando viene Monseñor Luis Alberto Madrigal. Bienvenido. Muchísimas Monseñor. gracias, Pati. Aquí estamos de nuevo a tratar de aportar un poquito de lo que Dios nos ha dado. Sí, ¿qué tal el tema que nos preparó nuestra productora, Telma Coronado? Hablar con la verdad es un gran valor. De eso vamos a platicar aquí. Y esto es posible gracias al equipo que me acompaña cada tarde, como es Rodrigo Márquez el día de hoy, que está aquí con nosotros, Arturo Cervantes, Telma Coronado como nuestra productora, que ya te la comenté, ya te la presumí, así como Abraham Mendoza. Este tema de hablar con la verdad es un gran valor porque además, híjole, vas solidificando en la familia. Cuando se habla con la verdad, se enseña a hablar con la verdad y el ejemplo principalmente, porque no se vale que le digamos a nuestros hijos que digamos la verdad y nos escuchen decir mentiras al vecino, al que habla por teléfono, al que no, dile que no estoy, o dile que me estoy bañando, y eso no es cierto. Entonces, de eso y más vamos a hablar, de las ventajas, de lo que nos podríamos ahorrar en conflictos si se toma como un gran valor el hablar con la verdad. ¿No es así, Monseñor? Cierto, Pati. Es una situación, yo diría, es un gran valor. Yo creo que hablar con la verdad hay que tener valor. Sí, eso. implica valentía, implica afrontar las consecuencias que hablar con la realidad de las cosas nos va trayendo. Esto es un momentito en lo que decía de las cosas éticas que nos empujan. Yo creo que el ser humano debe llegar a su plenitud y esa plenitud la debe alcanzar en la práctica de los valores. Este es uno, no sé si llamarle un pedestal, ¿verdad? Una columna donde nos vamos a poder impulsar algo mucho más grande para obtener algo más, o si ponerlo en el cúlmine de todo, es decir, que
a través de las acciones que estemos realizando, siempre tiene que predominar ser honestos. Y yo creo que comenzaríamos en ser honestos con nosotros mismos. No sé, muchas veces pero qué difícil, ¿no? Es un reto, por eso decía que hay que a tener veces mucho no me valor. Quiero ver. Exacto. Cuando nosotros tenemos que descubrirnos para ver qué hay dentro de nosotros, muchas veces nos arropamos nosotros para no saber quiénes somos. Sí. Y incluso por ahí en algunas ocasiones, predicando, hablando con las personas, nos encontramos en algún cerro y dice algún muchacho, dice, pero es que a mí me da miedo cuando no se escucha nada. La soledad le daba inquietud, lo incomodaba y le hacía tener ese temor. Muchas veces a nosotros también, cuando debe hablarse con la verdad, tenemos que ejercer propiamente el valor, propiamente ser valientes. ¿Para qué? Para que aquello que estamos diciendo, aquello que debe ser coherente con lo que hacemos, nos libere. Sí. Pero es posible que hablando con la verdad nos libera de muchas esclavitudes y muchas veces uno no lo piensa. Si uno comienza a cerrar, a no sé, tratar de engañar, de postergar la realidad de las cosas, entonces ahí nos vamos a encontrar con un sinnúmero de acciones que después tenemos que pagar las consecuencias o tenemos que justificarlas, quizá con alguna otra acción no honesta. Otra mentirita. Otra mentira, es como por una bola de ejemplo. nieve, ¿no, Exacto, monseñor? que se va haciendo más grande, y después nuestra credibilidad en nosotros mismos desaparece. En cambio, cuando hablamos como son las cosas, la verdad es la realidad de las cosas. Así es. No es otra cosa, o sea, no es una invención en nuestra mente, no. Es que corresponda lo que yo estoy diciendo a la realidad. Y si yo logro que esa correspondencia sea lo más fidedigna posible, entonces yo estoy hablando con verdad. Así es. Cuando no separo lo que es mi inteligencia, es decir, mi manera de expresarme con la acción que estoy haciendo referencia, entonces ahí ya no hay correspondencia y nosotros decimos que estamos hablando con dolo, con falsedad, con mentira. Ya cuando se habla de dolo, entonces ya interviene otra de nuestras potencias, que es la voluntad. Es decir, yo quiero no hablar la verdad. Yo quiero no decir la realidad de lo que aconteció o de lo que debe acontecer. Entonces, ahí yo me voy a encontrar primero en una deshonestidad conmigo mismo, porque no me voy a estar tranquilo por más que todo el mundo, nadie me reproche nada. Yo no voy a estar pleno. Y finalmente, no hace mucho hice alguna intervencioncita con respecto a los valores. Y yo decía que los valores son los que nos llevan al ser humano a su plenitud, que finalmente son las acciones éticas que realizamos, conforme una norma. Sí. No una norma inventada, una norma que viene en la propia naturaleza. Cuando somos niños se nos hace fácil muchas cosas, pero la realidad nos delata. Por ejemplo, yo me quedaba muy grabado. ¿Quién se comió el pan? Y el niño se limpiaba la boca todavía con azúcar y decía, yo no. O sea, cuando lo encaraban, dice, tú te comiste el pan, y él decía, yo no. Porque él quería cubrir algo, un regaño, brincó una regla, no la observó de no te lo comas, es para ti. Algo. Exacto, quería justificarse, pero delata el azúcar. Sí. El azúcar que queda en nuestras mejillas delata. Entonces, cuando nosotros queremos cubrir la realidad de las cosas con algo que no corresponde, entonces estamos hablando con algo que no es verdad. Y ahí nos estamos nosotros mismos cerrando punto por punto en nuestro proceder, en nuestras acciones, un mundo que en realidad está para hacernos a nosotros libres. Es algo que está dentro de nosotros, Pati, que la propia naturaleza, sin necesidad de ninguna ley más que la ley natural, que esa está esculpida en nuestros corazones. O sea, robar es malo aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque no es mío. Dicen los filósofos, y la sana filosofía dice que la cosa grita a su dueño, aclama a su dueño. Es decir,
Cuando yo agarro algo que no es mío, la misma cosa me está diciendo, no soy tuya, no te pertenezco. Yo tengo otro dueño, que es alguien más, tú no. Bueno, entonces, qué tema, monseñor Luis Alberto Madrigal. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos aquí en Radio Mujer. Vamos y venimos. Dios es la suma y el fundamento de toda la verdad, por lo que la mayor recompensa de la verdad es ser libre de todo cargo de conciencia y de lo que la justicia lo condene, ya que la mentira condena y esclaviza a la persona sin conciencia. Continúa escuchando Platicando en Familia. Ya estamos de regreso hablando con la verdad. Sí, ese es el tema. Hablar con la verdad es un gran valor. Yo soy Pati López y estoy compartiendo micrófono con Monseñor Luis Alberto Madrigal. ¿Qué tal la cápsula que nos puso Telma, Buenísima, verdad? buenísima, Buenísima, porque la verdad es Dios, ¿no? Entonces... Justo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, y está. Y la ahí verdad dicho. nos hace libres, Sí. que es esa libertad que buscamos. Y en nuestra conciencia nos esclaviza cuando no la tenemos. Y no estamos liberados. Claro, porque como decíamos en el bloque anterior, se va haciendo una bolita de nieve, ¿no? Ujú. Digo una mentira, entonces me lleva a decir otra y me lleva a vivir una realidad alterna que no es la mía. Que no corresponde con la realidad. Exacto. Y nos decía en el bloque anterior, bueno, hay mentiras que son con dolo, hay otras que cubren cosas, Sí. hay otras que nos lleva muchas veces a aparentar lo que no somos, ¿no? Y que Exacto. vivimos en una mentira. Yo le quiero compartir una anécdota. A ver, Se suéltela. la suelta la anécdota, ¿no? Bueno, no fue mía, fue de unos amigos que nos las compartieron, que en una reunión de padres de familia estaban, pues, conociéndose las parejas, ¿no? Los papás. Y de repente uno de los que estaban ahí, una pareja, se iba a ir a un viaje a Europa, ¿no? Sí. Y el de la casa le decía, no van a ir a París. Bueno, pero es que en París tienen que ir a tal lugar, a tal restaurancito, ahí se come delicioso. Y no sé qué. Van a pasar a Venecia, sí. No, pues en Venecia hay tal cosa y tienen que conocer tal. Bueno, el señor como si fuera experto, ¿no? Sí. Y decían que la señora se ponía cada vez más nerviosa y se empezaba como a poner roja, la esposa del que Sí. le estaba dando las mejores recomendaciones para Europa, ¿no? Entonces llega un momento que la señora se empieza a enojar y ya no aguanto más, ya no aguanta más, azota las manos en la mesa y dicen, discúlpame, ya no aguanto más, ya, o sea, esto, no conocemos Europa, nunca hemos ido a Europa, ¿no? No pretendemos, no tenemos dinero para ir a Europa, entonces, pero ya no aguanto más, ¿no? Que escuchar que mi marido está dándole recomendaciones de algo que no Que no es conoce, verdad. ¿no? Y bueno, lo platicaban de risa, que el señor, pues se volteó así como muy risueño con la esposa y decía, pues ¿qué tiene? Pues ¿qué tiene? Estamos platicando a gusto, ¿a quién le hago daño, vieja? ¿No? Pero Claro. ¿a quién le hago daño? A la esposa le estaba haciendo Exacto, daño, ¿no? Exacto. Muchas veces el blofear también es mentir. Sí, sí, no mucho. hablar con la verdad. No, uno no calcula muchos lo trascendental que es esto, ¿no? Sí, ¿a quién le hago daño? A ti primero. Exacto. Ahorita me acordaba de otra anécdota, sí, cortita, decía que le decía, dice el niño, le decía a su papá, papá, Dios ve todo. Sí, le dijo su papá. Y su papá siempre lo traía a raya y que se portara bien, etcétera. Y ese día el niño no podía dormir, o esa noche no podía dormir. Entonces dice, papá, entonces si Dios ve todo, Dios ve que ayer llegaste a la 1 de la mañana. Sí. Entonces no solamente vio Lo Dios, sino el niño también. Claro. Entonces, en este caso es lo mismo, ¿no? No solamente dice, bueno, ¿a quién le hago daño?
ella no podía soportar lo que no correspondía a la realidad. Claro. No podía soportar. Entonces, hay quienes pues juegan, bromean, van al aspecto de chanza, etcétera, pero en este caso, las consecuencias que traen hacia los demás. Lo que trasciende todo esto. Yo hago mucho hincapié en eso que no soportaba la esposa. Y qué maravilloso que ella no lo soportaba, porque hasta que no dijo y golpeó la mesa como usted lo hace gráficamente, hasta que no lo dijo ella, se liberó. Sí, claro. Pero ella no quería encubrir una mentira. Exactamente. Ella finalmente nada más estaba como recipiente, receptiva, Sí, nada porque más. además dice que le decían, ¿verdad, vieja, que sí? Y la otra decía con la cabeza que sí, ¿no? O sea, le estaba haciendo mentir. Asentía, sí, exacto. Entonces, eso de soportar, no soportar, sentirme libre, es esa plenitud de la que yo llamo. Es esa plenitud que el ser humano racional busca. Y cuando no operamos con la verdad, por eso decíamos que hay que tener valor para defender ese gran valor que es hablar siempre con la verdad. Muchas veces, Pati, tiene consecuencias duras, catastróficas. Uno tiene que medir con toda realidad las consecuencias que esto tiene. Yo no digo en decir la verdad, si eso es lo que se trata, Claro. aunque tenga consecuencias, aunque duela. Claro. ¿verdad? Pero, digamos, el encubrir, ¿hasta dónde vamos a ser nosotros capaces de encubrir? Por ahí escuché a un señor obispo que muy inteligente, siempre hacía acotaciones al margen. Por ejemplo, nos decía, mira, tenemos que hacer la bendición de los alimentos, aunque en nuestra mesa no haya que comer. ¿Por qué? Porque siempre tienes que levantar el pensamiento a Dios. Bueno, él decía que en todo esto de ir y venir de las cosas, ese defender la verdad, ese obrar siempre como consecuencia, va a tener un grandísimo beneficio. Así es. Ese grandísimo beneficio lo vamos nosotros a poder constatar en nuestra propia existencia. Y él decía que había sucedido algo en el aspecto eclesiástico, y dice, mira, con fulanito de tal, sucedió como lo que cuenta Dante Alighieri, dice, en su Divina Comedia. Quiso salir de un hoyo, de un infierno, cavó otro más profundo y cayó en él. Dice, muchas veces nosotros queremos tapar con otro hoyo, tapar el que hemos abierto. Y vamos cavando uno más. Ahora se citan cosas simples, en estos instantes estamos citando cosas simples, pero imagínense conforme sea la misión de cada persona. No sé, por ejemplo, que se hable, un padre de familia que hable con mentira y que esté encubriendo la realidad, la verdad de las cosas. No y que decimos, la esposa también lo encubra, ¿no? Muchas exacto, veces. por ejemplo, ¿no? Pero variamos, pongamos a un niño. ¿Qué consecuencias puede tener lo que puede decir un niño cuando no defiende la verdad? Quizá un regaño, quizá le está encubriendo algo, pero ahí queda. Ya está mal. Finalmente el niño no soporta, ¿verdad? Porque él quiere encubrir de alguna manera. Cuando ya somos adultos, el padre de familia, la esposa, la madre de familia, ya la trascendencia ya es más elevada. Un director de escuela, un rector de una universidad, un presidente, y así vamos por graduaciones. O sea, las consecuencias que eso puede tener son catastróficas. ¿Por qué se tiene tanto miedo a entrar en que se haga auditoría? Porque hay que descubrir muchas cosas. Claro. Hay que abrir como corresponde a la realidad. Entonces, en el operar, Pati, aquí quiero sacar esta conclusión inmediata. En el operar siempre es importantísimo obrar con la verdad, no encubrir el error. Claro, y ahorita que dice obrar con la verdad, es en esta parte donde a veces no se dice nada. Exacto. O sea, esta parte de no miento porque no hablo, pero lo actúo en base a mentiras. Exacto. Finalmente encubro. Encubro. Exacto. Y soy responsable. Sí, claro. Y más cuando yo tengo el deber de defender la verdad, es decir, la realidad de las cuando cosas. Queremos tapar el sol con un dedo, que somos muy dados los mexicanos. Exacto, de repente es así, o uno jugando, somos muy pícaros jugando, somos el doble sentido, nos salimos de ahí. Yo leía por ahí en la historia de México que el mexicano no blasfema, el mexicano es pícaro. Por eso es muy doble, entonces porque no es tajante por lo que sucedió aquí en la historia de México, claro, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo,
cuando él está obligado a defender las cosas, él es responsable él en sí mismo. Ya no que alguien me haga auditoría y luego las consecuencias que esto puede tener. Finalmente es algo operativo. Sí. No es algo que queda en el intelecto. Es decir, yo afirmo, yo niego y me voy yendo hacia una realidad, hacia un accionar de mis cosas. Entonces, cada vez que yo estoy obrando con la verdad, no lo separo, ¿se fija? No es que Sí. estoy diciendo la verdad. No, lleva siempre a una operación. No Sí. queda nada más en teoría. Lleva a la acción, ¿no? Lleva a la acción. Claro. Por eso es un valor. Y un valor Sí. que me quiere, o que se quiere que ese valor a mí me dignifique. Y si no Claro. lo tengo, yo soy responsable de todo lo que viene detrás. Porque siempre uno va dejando, Sí, ¿no? Va finalmente dejando. se va quedando, aunque nadie lo sepa, yo lo sé. Y con Yo eso lo sé. Y con eso es basta. suficiente para obrar en consecuencia. Sí, Para y ir yo- poniendo las cosas como deben ser, en orden. Y actuar con verdad. Sí. Y entonces ahí viene ya algo más. No entiende uno mucho, dice, la verdad os hará libres. Claro, pero lo que nos Os acaba de concederá decir, la ¿no? libertad. Y ahora, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es nuestro Señor Jesucristo. Es el camino que no puede existir uno que no sea verdad. Y ese nos lleva a la vida. Ay, y con esa frase nos vamos a ir a un corte. ¿Qué le parece, Bueno, vamos monseñor? y venimos. Vámonos y venimos. Estás aquí en Radio Mujer y regresamos en un momentito. Quédate aquí. Gracias a la verdad se vive tranquilo y sin preocupaciones de lo que se diga y no de lo que se calla. Continúe escuchando Platicando en Familia. Ya estamos de regreso. Estás aquí platicando en familia con nosotros. Gracias por permitirnos estar en tu sobremesa, sentirte cerca, sentirte aquí con nosotros. Soy Pati López y estoy compartiendo micrófono con el Monseñor Luis Alberto Madrigal, hablando de la verdad, con la verdad, del valor de la verdad, de todo esto que implica, que ya vimos en los bloques anteriores, bueno, varias... Lo principal es que la verdad nos hará libres. Nos hace No. libres, nos da libertad. Y que hay diferente forma, que es lo contrario, el mentir o el callar, como nos dice en la cápsula. Sí. O voy a agregarle algo, ¿no? Me la va a poner Algo más difícil. filosófico, sí. Porque mi abuelo tenía un dicho que nos decía, la verdad siempre va acompañada de la prudencia. Ujú. ¿Sí? Porque a veces puedes ver muchas cosas y ¿qué nos toca? ¿Decir todo lo que vemos? Justo. Eso es Ese lo- sería... Sí, la prudencia no solamente acompaña la verdad, la veracidad, lo recto, lo correcto, lo honesto, sino que acompaña a todas las otras virtudes. Por ejemplo, si yo soy generoso, no puedo ser tan generoso que despilfarre mi hacienda. Y Exacto. también ese sería el exceso. Y no puedo ser tan agarrado que no ayude al indigente. Claro. O sea, finalmente es la prudencia quien está en todas las virtudes, en todos los valores, que me hace mantener el justo medio. Porque si no somos prudentes, entonces yo creo que caemos en lo soberbio, ¿no? O sea, yo te digo mi verdad y entonces te digo que tú estás mal y... Justo, aquí, Ay, aquí qué horror. acaba de tocar otro punto. Es decir, yo siempre he hecho hincapié en que la verdad es objetiva, corresponde a la realidad. Entonces nosotros tenemos lo objetivo y lo subjetivo. Lo que está en el sujeto es cada uno de nosotros que piensa. Pero cada uno de nosotros que piensa debe conformarse al objeto. Claro. Esta es la definición de la verdad, ¿eh? Esa conjunción, esa adecuación entre mi intelecto, el sujeto, y la cosa, cual sea, de lo que yo estoy obrando, esa conjunción o esa adecuación, esa es la verdad. Claro, pero cuando decía en el primer bloque, no te puedes engañar a ti misma. Exacto. A ti mismo. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la inteligencia. Sí, Y si la quitamos, entonces ya no podemos nosotros ser seres pensantes. claro. Y entonces lo que sucede cuando hablamos con mentira es que quitamos los seres pensantes y nos queremos avivar a una realidad que no corresponde a la que estoy viendo aquí delante de Claro, mí. porque yo sé que es mentira. Yo sé que Entonces, no mi realidad corresponde. no corresponde. Entonces ahí hay más detalles. Es decir, la prudencia me va a acompañar
cuándo. ¿Cuándo tengo que hablar y cuánto? Exacto. Por ejemplo, yo debo obrar con verdad. Siempre y en todo momento, pero que sepan mi edad, dónde trabajo, a qué horas me levanto, cuántas habitaciones tiene mi casa. Yo no tengo obligación de decir todo. Claro. Entonces, dice, bueno, yo lo suficiente para tratar este asunto. Ese asunto. ¿Verdad? Fíjese que a mí me pasa también, ¿no? O sea, yo tengo un dicho, y lo aprendí de un gran maestro que dice, como psicóloga, Sí. terapia no pedida, agresión manifiesta. Ajá. Sí, porque muchas Sí. veces no porque uno sea terapeuta y está viendo que la otra persona necesita ayuda o está mal en Y algo. ahí va uno. Ahí va a decirle, es como un ingeniero, ¿no? Un arquitecto que llegue a tu casa y te diga, no, es que mira, las barras de ahí están muy mal. Sí, exacto. Espérame, nadie te preguntó, Nadie, ¿no? sí. Pero Aunque nosotros, cada uno de nosotros, y aquí se agrega algo, cada Sí. uno de nosotros se ocupa de su objeto propio. claro, Yo llego y veo las almas. claro. Yo veo cómo está la situación, qué prevalece, qué pero con falta, qué quita. prudencia puede ir. Pero nada más veo. Sí. Eso me corresponde a mí, a usted como terapeuta. Pero no es que nosotros llegando, cada quien a lo que se dedica, debe llegar a jorobar al prójimo, sí, claro. ¿verdad? A quitarle su santa paz. Tú eres bipolar, A quitarle, tú eres- tú tienes que cambiar eso. Y bueno, ¿y yo qué? ¿Verdad? ¿Quién te Quizá tiene preguntó, no? otros Dice. problemas más complicados. Pero en hablando de la verdad, justo esa prudencia debe ser muy equilibrada, muy medida. ¿Por qué? Porque las consecuencias que esto puede traer son catastróficas. Y fíjese que esto sucede, no sucede con algunas otras cosas, con alguno de los otros valores, no es tan marcado, ¿verdad? No sé, por ejemplo, el heroísmo, por ejemplo, la abnegación, ¿verdad? Por ejemplo, el cultivar nuestro intelecto. Si yo le flojeo, quizá yo voy a ser responsable de lo que pude haber hecho y no lo hice por mi flojera. Claro. Pero no tiene tanta consecuencia. Pero si yo, por ejemplo, además de no corresponder con la verdad, invento cosas para dañar a mi prójimo, Ay, sí, ya la ahí, molamos. entonces ya ahí está interviniendo mi voluntad. Ya ¿Y no el solamente, dolo? sí, justo, y el dolo ya viene en mi voluntad, es decir, después llama, la iglesia es muy sabia en esos aspectos, ya llama pertinacia, es decir, mi voluntad quiere posarse sobre el mal. Y ahí ya Y nos aplastar el encontramos, bien. sí, o sea, si directamente no lo toma en cuenta, no lo toma en cuenta. Solamente mi voluntad quiere posarse, quiero hacer el mal. Sueña uno, o no sé de dónde se pone uno, se complace en hacer el mal. Dice, pero ¿es posible? Bueno, aquí ya entra algo más. Pero Sí. entonces, de ahí volvamos al mismo punto de donde hemos comenzado. Yo le decía que es un tema filosófico profundo. O sea, esto de ser la verdad, me recuerdo ahora lo que decía Pilatos, le decía Pilatos a nuestro Señor, ¿no? Dice, ¿qué es la verdad? Cuando le dice nuestro Señor, ¿no? Le están en el interrogatorio y muchas veces para nosotros se nos complica, digamos, el tratar de encuadrarla, pero sobre todo las consecuencias a nosotros nos hacen mantenernos muy atentos en lo que es propiamente la verdad. El contrario sería la falsedad. Es decir, mi intelecto, lo que yo pienso no corresponde a la realidad, o lo que yo digo no corresponde a la realidad. Y cuando sumamos nuestra voluntad, entonces yo no quiero que se sepa la verdad. Y ahí ya nuestra voluntad está interfiriendo en nuestro proceder. Claro. Ya entramos entonces con tengo otra que- potencia, con otro hábito, una cualidad estable y permanente que yo tengo, esas potencialidades, y yo ya estoy atrofiando mi proceder. Y lo peor de todo, Pati, es que yo doy en tierra con lo que me distingue de todos los demás seres animados. Ay, La yo doy, razón. me gusta esa frase. Sí. Yo doy en tierra lo que me distingue de todos Los demás seres animados, que es la decir, razón. la razón. Ok. Todos los demás, yo tengo sentidos como los demás seres animados, yo vegeto, yo como, yo tengo muchas, es un microcosmos, dicen que somos el ser humano, ¿no? Pero lo que llega a ser el distintivo de los demás seres humanos, de los demás seres animados, es la recta razón. Cuando yo no observo la verdad, estoy obrando en contra de la recta razón y estoy quitando mi característica de ser humano propiamente. O sea, me O estoy sea, volviendo un animal. Exacto.
¿Lo dije muy feo? Sí, ¿Don no, señor? pero es así. Así es. Yo no me animé a decirlo. Usted me ayudó, muchas gracias. Es decir, sí, pero irracional. Porque finalmente Irracional, el hombre somos es un animales. animal Claro. animado, viene de alma, animal racional. Se quita la racionalidad y entonces entramos a un campo abiertísimo, completamente de las pasiones. Y ahora viene la fuerza. Y ahora viene digamos, a ver quién tiene más poderío para hacer prevalecer lo que uno quiere que prevalezca, no la realidad. Pero eso ya es... Es el mundo que vivimos, Pati. Sí. Este es el mundo que vivimos. Es decir, no se castiga a quien tiene que castigarse, se castiga a quien no se tiene que castigar, se encubren tantas cosas. Total, después de que todo esto pase, de que pase esta situación en la que estoy comprometido, ¿dónde me encuentran? Yo ya no soy responsable de esto, yo no soy responsable de aquello, o en la misma situación práctica, ¿no? Pero llega un momento en que no nos creen. Nadie. Claro. Y se Perdemos. cierran todas las puertas. Yo lo he visto. Perdemos Sí, fidelidad. fidelidad y Confianza en los confianza. demás. Es decir, ya no confío en ti. Ya no puedo, no solo decir confiarte un secreto, no puedo tener trato contigo en la vida. No eres confiable. Exacto. O sea, no puedo tener trato contigo, es mejor. Pues me cierro las puertas. Sí, O como es mejor perderlo que encontrarlo. Sí, Sí. o como el cuento del Pedro y el Lobo, ¿no? Sí, Ya cuando dice algo que Suéltelo. sea real, ahí sí se lo sabe el cuento del Pedro y el Lobo, el de "Uy, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo". Sí, Ay, sí. todo el mundo se lo sabe. sí, Y si ya no me lo lo acuerdo recuerdan bien. ahorita en el corte. Y cuando llegó el lobo, resulta que nadie le creyó y se Nadie comió creyó. a Pedrito. Así. Así. Esa misma situación, nos encontramos en eso. Claro. Y es delicado, es muy delicado. Nadie le cree. Sí. Pues ya nos vamos, qué rápido al último corte. Vamos a por cumpleañeros. Si tienes a alguien a quien felicitar, pues dilo ya. Vamos y venimos. Ya estamos aquí para felicitarte. Estamos aquí para felicitarte a ti que es tu cumpleaños, que no se pierda el motivo y además es viernes o si cayó en fin de semana, también te felicitamos a ti. Tenemos cumpleaños el día de hoy de Fer Aramburu. Te mandamos un fuerte abrazo, Fer, pásala padrísimo. Y tenemos de fin de semana, empiezo con una mujer maravillosa, aquí conductora de Radio Mujer, compañera, amiga, es un ser muy especial y estoy hablando de Claudia Arias. Pásala muy bonito el día de mañana que es tu cumpleaños, Claudita, te queremos. Todo Platicando en Familia, todo Radio Mujer, todo Promomedios. También tengo felicitaciones a un gran amigo, Carlos Nava. Pásala increíble, me encantó verte aquí en Guadalajara porque ya está lejos. Él va a esta felicitación hasta Dallas, se va así. Paco Ortiz, un fuerte abrazo. Hasta la Ciudad de México se va esta felicitación. Y a Puebla se va la felicitación de Mónica Galvez. También de parte de CEPREI felicitamos a Andrea Carolina y Denny Jeans. Sí, y de Santos, ¿sabes de quién es Santo el día de hoy? Santa María Magdalena. Sí. Sí, exacto. ¿verdad? También es de Anastasio, Cirilio, Gualterio, Jerónimo. Es el día de los Jerónimos. Un fuerte abrazo a mi sobrino Jerónimo, Meneleo, Platón, Sintiques, Agustín de Viala y Jacobo. De esos tenemos el santoral el día de hoy. Así es que, pues disfruta de tu día, disfruta de la vida y hónrala, que es maravilloso estar vivo. Pues seguimos con la verdad. Sí, seguimos La verdad con nos ese hará tema libre. tan interesantísimo que Sí. me apasiona. Ay, Me qué bueno, apasiona qué bueno, porque- aquí nos apasionamos. Porque tiene muchas consecuencias, Pati. Sí. Muchas consecuencias. Tanto decir la verdad como Callarla. callarla o mentir. Exacto. O hacer lo opuesto, ¿verdad? Defender el error. Sí. Dice, ¿cuál es? Tiene
situaciones trascendentales muy, muy catastróficas. Yo decía que justo es lo que de repente carecemos. Se nos hace más fácil salir por la tangente, decir algún justificativo, pero así comenzamos. Después, en algunas personas, lo que representan o lo que llevan consigo es tremendísimo. Tremendo, tremendo. No sé, muchas veces no lo reflexionamos tanto así, pero si queremos formar a nuestra gente, si queremos realmente ser seres humanos completos, debemos justo conformarnos, hacernos uno con la realidad de las cosas. Claro. El ser humano debe irse puliendo conforme las acciones van llegando. Yo preguntaba a alguien, ¿te gustas? O sea, así, directamente. No solamente en el aspecto físico, y se me quedó viendo. Dice, ¿cómo si me gusto? Dice, tú como persona, ¿te gustas? ¿Te amas a ti mismo, a ti misma? Y se me quedaba viendo y dice, perdió la cabeza. ¿Qué te haría falta para que te gustes tú? Y se quedó acalambrado. Muchas veces nosotros nada más pensamos en un aspecto de la vida. Pero ese aspecto de la vida, justo yo creo que pensamos en el que o más tenemos o más carecemos. Así es. Y la realidad de las cosas es eso. ¿De quiénes somos, no? Exacto. No, más bien, ¿qué queremos ser? Claro. Yo creo que si somos pobres, bueno, pues que tengamos, decía el apóstol, que tengamos que comer, con qué vestirnos y vámonos, seguimos. Si somos, que tenemos los medios necesarios, bueno, suficientes, pues hay que usarlos bien. Claro. Bien. Yo creo que podemos hacer miles de cosas de beneficencia, de algo que realmente constatemos nosotros que la otra persona necesita. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ser intelectuales, bueno, estudiar. Yo estoy estudiando guitarra clásica. Ay, y le digo a mi maestro, que es mi sobrino, le digo, oye, Oscar, y realmente se necesitan cualidades para estudiar. Le digo, pero con los medios que tenemos de la tecnología, hay que ser un burro para no aprender. ¿Por qué? Porque está todo. Es decir, tenemos muchos tutoriales que es gratis. Sí. Entonces no podemos nosotros justificarnos que no pudimos pagar altas escuelas o que no pudimos estar. ¿Qué queremos? ¿La sabiduría o el papel? Claro. Porque el papel se compra. Sí. Entonces dice, pero la sabiduría se adquiere. Sí. Entonces son más cosas. Yo digo que el ser humano debe ir completándose de tal manera en su proceder que él debe gustarse. Por eso decía, él debe gustarse. ¿Qué quieres de ti? Esto quiero. Trabaja para que eso seas. Claro, constrúyelo. Constrúyelo. Trabaja, pídele a Dios, ruégale humildemente, pero todos los días insiste en tener aquello que tanto te dignifica. Ahora, ¿por qué usamos la mentira? Porque queremos tener algo o que no nos pertenece, porque queremos tener algo que deseamos tener, y muchas veces es el medio que nosotros vemos más apto para obtenerlo. Por ejemplo, un puesto en una empresa, la que sea. Yo quiero tener ese puesto que él o ella tiene. Bueno, entonces yo voy a hablar mal de él o de ella. Ay, para qué que gacho. lo quiten y para que me pongan a mí. Entonces él se me dice, bueno, ¿por qué no te lo ganas? Claro. Mandaron a algún soldado en Chile, a la Antártida, a hacer una instalación de luz. Era prácticamente lo que necesitaban, era como para dar luz a una ciudad. Uh-huh. Y el señor fue becado. Uh-huh. Y dice, y se fue. Hizo esa instalación y alguien más quería ese puesto. Y le decía, oye, ¿por qué no me das oportunidad a mí? Dice, no, gánatelo. Claro. A mí me eligieron porque me eligieron. Y yo estoy satisfecho y completo en lo que yo he soñado. Y lo construí. Y lo construyó. Uh-huh. Él fue y lo hizo. Entonces, creo que ahí está el punto. ¿Cómo vamos nosotros a practicar la verdad? Es decir, ¿quiénes somos? Ya eso es duro. Es decir, Sí. ¿cómo soy yo? ¿Quién soy yo? Exacto. Es durísimo. Y una que vez, sea honesta, ¿eh? Exacto, que sea verdad lo que Sí. uno se quiere saber de uno, de sí mismo. Así que no, que Y una hablemos vez de que uno. uno se vea como reflejo, como en un espejo, y que corresponda, entonces decir, ¿quién quiero ser? Y ahí nos adaptamos nosotros a algo mucho más grande, mucho más elevado. Entonces construyelo, lo que quieres ser. Constrúyelo. O sea, tus límites finalmente Dios te los va a dar, Dios te los va a poner, pero finalmente te da los medios. Te da los medios para que tú puedas hacerlo y con honestidad.
Sí. ¿Para qué? Para que cuando te sientes y comas un plato de lentejas, de frijoles, una birria, que puedas comer algo que te costó ganarlo, lo disfrutas. Porque cuando no cuesta, y viene la sentencia divina, uno no la entiende. Hace rato citamos algo perfectamente que calzaba, la verdad me hace libre. Sí. Nuestro Señor es el camino, la verdad y la vida. Sí, o sea, sí, hasta el momento que la sentencia es que con el sudor de la frente ganaremos para comer. Es decir, el disfrute de nuestra comida depende de la honestidad como lo adquiramos. Claro. Es decir, yo me puedo sentar a comerme algo muy humilde si uno quiere, pero ganado Pero por mi muy sudor sabroso. con toda honestidad y con mis hijos, tenerlos allá a mi lado, con mi esposa, con los seres que yo amo. Y eso es lo sabroso. Eso es lo sabroso. Sí. Entonces yo también puedo estar sentado en un restaurante de la primer nivel, que dicho sea de paso muchas veces ni nos hace digestión, no es buena, no es lo sustancioso que deseamos, es lo delicioso. Pero buscamos sustancia nosotros. Puedo estar sentado, pagar lo que tener servidumbre, pero no estar en esa unión con los que yo amo, Sí. con los que yo Así quiero. es. Si eso se logra con alguien que tiene y se comparte bien, maravilloso. Porque finalmente en los distintos grados, finalmente somos copitas chiquitas, pero si están llenas, nada le pide a una copa grande que esté llena. Finalmente a esto le cabe nada más. Y a la copa grande nada más le cabe eso y habrá otra más grande que él. Pero esa plenitud que nosotros tenemos que encontrar y buscar y luchar una y otra vez se finca en esto que estamos hablando. Es en esta realidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero ser? ¿Y hasta dónde quiero caminar? Y entonces encontraré la libertad. Y entonces todo podré basado en la disfrutar. verdad. Sí. Basado en la verdad, en la realidad, digamos, de lo que yo quiero ser, lo que quiero tener, porque después es complicado, es muy difícil. Es que imagínese, yo ahorita que lo estaba escuchando, si construimos todo eso con un hilo de la no verdad, del tapar el sol con un dedo o del mentir, pues esa construcción, esa red que vamos haciendo, Es falsa, se cae. no tiene consistencia. Se cae y el ranazo es más fuerte. Ey, y dicen que la mentira tiene patas cortas, no Ah, llega sí. lejos. Sí. No llega lejos. O sea, mañana o pasado se va a descubrir. Pero, ¿cómo se carga eso? Eso es lo duro. ¿Cómo yo cargo aquello que no puedo llevar? Ay, pues ya se nos acabó el programa. Se acabó monseñor. tristemente. Podemos Pero hablar mucho más de la verdad. De verdad que sí, y de la verdad con verdad. Muchísimas gracias. Gracias a Su ustedes. página nos puede compartir. Es lineatuc.com. Línea Gru- TUC. TUC es con H. T-H-U-C. Pues muchísimas gracias. Como Gracias, siempre, es Pati, un a placer ustedes. tenerlo aquí. Muchas gracias, equipo, por hacer posible que yo esté al micrófono. Y bonito fin de semana. Pásenla increíble, con verdad.